Bueno, modo serio. Buenas, mi grupo está conformado por Juan Carlos Medina Caraballo y mi persona, Juan Camilo Calderón Peña. Y en esta exposición vamos a hablar sobre el efecto Zeeman. El efecto Zeeman es el cambio del espectro atómico cuando un átomo es modificado por acción de un campo magnético. Ocurre cuando divides una línea espectral en varios componentes gracias a la exposición de un átomo en un campo electromagnético. Esta división se produce gracias a la energía que proporciona el campo electromagnético al electrón de un átomo. Al interactuar con el campo de estos espectros, se dividen en tres componentes. En el componente pi se mantiene la misma longitud de onda del átomo a estudiar, y en los otros componentes, que son los sigma, están separados a pocos picómetros de la línea espectral, de la línea central. El efecto Zeeman se puede usar como beneficio en el laboratorio para polarizar la luz entrante al sistema. Un ejemplo de estos sistemas podría ser el horno de grafito y se aplicaría en dos ciclos para medir la misma muestra. El primer ciclo con el campo magnético apagado y el segundo ciclo con el campo magnético encendido. En el primer ciclo se haría una corrida normal, completamente normal, solamente se polariza la luz entrante de manera paralela al campo magnético. El analito y el resto de la matriz absorben la energía, por lo que la señal resultante será de absorbancia del analito con la interferencia incluida. Por segundo y último, en el ciclo, se utiliza una corrida con luz polarizada perpendicularmente y el campo magnético activado en este caso. Esto lo que hará es que el componente pi de nuestro analito no absorba ninguna radiación y el resto de nuestra muestra absorberá la radiación entrante. Esto nos permitirá corregir nuestra señal obtenida restando la absorbancia del segundo ciclo a la absorbancia del primer ciclo, dándonos como un resultado la señal del analito sin la interferencia. Bueno, el efecto Zeeman se utiliza como método de corrección de fondo. Eh, el estrecho ancho de banda de lámparas catódicas huecas hace que sea raro el solapamiento espectral. Es decir, es poco probable que una línea de absorción de un elemento se solape con otra. La emisión molecular es mucho más amplia, por lo que es más probable que algunas de las bandas de absorción molecular se superpongan con una línea atómica. Esto puede resultar en una absorción artificialmente alta y un cálculo exagerado de la concentración de la solución. Se utiliza, se utilizan, pues obviamente, tres métodos para corregir esto, pero en este caso estamos hablando del efecto Zeeman y hablaremos sobre este método de corrección de fondo, que por ejemplo se utiliza un campo magnético para dividir las líneas atómicas en dos bandas laterales. Estas bandas laterales están lo suficientemente cerca de la longitud de onda original como para solaparse con las bandas moleculares, pero están suficientemente lejos como para no coincidir con las bandas atómicas. Se puede comparar la absorción en presencia y ausencia de un campo magnético, siendo la diferencia la absorción atómica, pues, de interés. Eh, por ejemplo, aquí en estas líneas, eh, lo primero, en la parte A, eh, en ausencia, pues, de un campo magnético aplicado, que es donde vemos B igual a cero, donde B es la fuerza del campo magnético
y pues se produce una absorbancia por parte del analito entre dos niveles de energía bien definidos y se produce una sola línea de absorción, pues bien definida, ¿no? Como se ve en el lado izquierdo del panel A, cuando se aplica un campo magnético B mayor a cero, los tres orbitales P iguales de energía se dividen en tres niveles estrechamente espaciados y los de 5, que son los D, esa energía pues son iguales, las energías iguales se dividen en 5 niveles estrechamente espaciados, ¿cierto? Entonces las transiciones permitidas entre estos dos niveles de energía pues rinden tres líneas de absorción bien definidas, como se ve en el lado derecho del panel A, ¿cierto? Entonces, la central de las cuales está a la misma longitud de onda que la línea de absorción en ausencia del campo magnético aplicado. Esta banda central es la única longitud de onda a la que absorbe pues el analito, ¿no? Entonces, aplicamos un campo magnético al atomizador electrotérmico del instrumento y colocamos un polarizador giratorio entre este y la lámpara de cátodo hueco. Entonces, cuando el polarizador giratorio está en una posición, la radiación de la luz del cátodo hueco es absorbida tanto por el fondo como por el analito. Cuando el polarizador giratorio está en la otra posición, la radiación de la lámpara de cátodo hueco es absorbida solo por las dos líneas exteriores, proporcionando una medida de absorción por el fondo solamente. La diferencia entre estos dos valores de absorción es una función de la concentración del analito. Y bueno, esa es nuestra exposición sobre el efecto Zeeman. Es lo más aplicado a la química analítica. Lo demás sería más a óptica y más a física. Y pues en este caso, pues utilizamos en absorción atómica.